donde abordaremos los siguientes temas: lavado de activos, financiamiento del terrorismo, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, sujetos obligados a reportar, organismos internacionales y los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, como son las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. Empecemos hablando qué es el lavado de activos y su origen. El lavado de activos es el mecanismo a través del cual se oculta o disimula el verdadero origen de los recursos provenientes de actividades ilegales o ilícitas, como dinero, bienes muebles e inmuebles, productos financieros, facturas, entre otros, cuyo objetivo es insertarlos, combinarlos o mezclarlos con recursos legítimos dentro del sistema económico del país. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de este delito? El término lavado de dinero empezó a utilizarse a principios del siglo XX para denominar las operaciones que de alguna manera intentan dar carácter legal a los fondos producto de operaciones ilícitas, para facilitar su ingreso al flujo monetario de una economía. Frente a esta realidad, las entidades de vigilancia, control e inspección se vieron obligadas a definir medidas y a establecer prioridades para obstaculizar la limpieza de dichos ingresos de la delincuencia a través del sector financiero y el sector real de la economía. Su origen en Estados Unidos se debe al momento en que las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero, conseguido a través de sus actividades criminales, entre ellos Al Capone, el cual compraba lavanderías y negocios similares que funcionaran con dinero en efectivo en denominaciones pequeñas para mezclar las ganancias de esas actividades legítimas con sus ganancias ilegales. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el lavado de activos representa entre el 2 y 5% del Producto Interno Bruto Mundial, lo que equivale a alrededor de 1.5 y 2 billones de dólares anuales. Mientras que para América Latina se estima que el porcentaje de lavado de dinero en relación al Producto Interno Bruto Regional anual es del 2.5 y 6.3%. Una vez explicado qué es el lavado de activos, ahora conozcamos cuáles son sus fases. Colocación. Es la primera fase de lavado de activos y se refiere a la introducción de dinero ilícito a través de recursos ilegales que ingresan a la economía formal del país. Para evadir a la justicia, los lavadores depositan cantidades fraccionadas, no exageradas, para no levantar sospechas a las autoridades de control. Estratificación es la segunda fase de lavado de activos, en la cual los criminales tienen la intención de dificultar a las autoridades el rastreo de sus operaciones. Para ello utilizan transferencias bancarias, cesión de derechos u otros instrumentos entre personas naturales y jurídicas en territorio nacional e internacional. Integración es la tercera fase de lavado de activos. Aquí los lavadores logran que su dinero sucio circule completamente en la economía formal, convirtiéndose en propiedad de bienes raíces, carros y comercio como restaurantes, bares, inversiones financieras, industriales, casas de cambio, actos notariales, entre otros, como fachada para ocultar operaciones de lavado. Pero, ¿cuáles son las actividades ilícitas que inducen al lavado de activos y financiamiento de delitos? Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI fijan un estándar internacional y determinan al menos 22 delitos graves considerados como predeterminantes del delito de lavado de activos, entre los que se incluyen tráfico ilícito de estupefacientes, tráfico aéreo, tráfico marítimo y tráfico terrestre, corrupción administrativa, soborno, exacción, concusión, evasión tributaria, contrabando, robo de vehículos, secuestro extorsivo, entre otros, secuestro express, secuestro virtual, usura, terrorismo, fraudes, trata de personas. Consecuencias del lavado de activos. Menor inversión privada extranjera. Perjudica la estabilidad de las instituciones financieras. Encarecimiento del acceso a mercados financieros y de capitales.
Incremento del fenómeno de risking. Desmerece la imagen internacional del país. Tipificación del delito de lavado de activos dentro del Código Orgánico Integral Penal. Este delito se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como delito autónomo desde el año 2014, de acuerdo al artículo 317, incriminación falsa por lavado de activos 318 y omisión de controles de lavado de activos artículo 319. Pasemos al siguiente tema, ¿qué es el financiamiento del terrorismo? Consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. ¿Qué buscan los financiadores del terrorismo? Ayudar a los terroristas a realizar acciones en contra de la sociedad o suministrarles insumos de uso diario. Entre los grupos terroristas con más ingresos a nivel mundial se encuentran Estado Islámico, Hamas, FARC, Hezbollah, Talibán, Al-Qaeda y ramificaciones, Lashkar y Taiba, Al-Shabaab, IRA auténtico y Boko Haram. El financiamiento del terrorismo tiene 3 fases. Recaudación. Consiste en la búsqueda de fuentes de financiación por parte de los organismos terroristas, bien de origen ilegal, como los aportes de los estados, individuos, entidades, organizaciones y donantes en general que apoyan su causa o son engañados, así como recursos provenientes de cualquier actividad delictiva, fondos que generalmente circulan en efectivo. Disposición. Busca poner en peligro el dinero recaudado a disposición de la organización terrorista, quedando simplemente la espera de su utilización final. Corresponde a los movimientos de los fondos a través de distintas técnicas. Se trata de ocultar sus movimientos y destino final. Utilización. Última fase en la que los fondos básicamente para la financiación de la logística estructural de la organización o logística operativa en materia de planeación y ejecución de actos terroristas. En el caso del Estado Islámico, las fuentes de financiamiento son los secuestros extorsivos, las donaciones que involucran o se realizan a través de organizaciones sin fines de lucro, material de apoyo para incluir combatientes terroristas extranjeros, entre otros. Después de saber un poco más sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, debemos entender que existen varios elementos que marcan la diferencia entre estos dos delitos, como son, en el caso del lavado de activos, sus recursos son de origen ilegal, grandes volúmenes de fondos, estándares altos en el tren de vida, delitos precedentes. Mientras que en el caso del financiamiento del terrorismo, tenemos la fuente puede ser lícita o ilícita, uso de pequeñas cantidades de dinero, austeridad en su nivel de vida. Este delito podría configurarse en un futuro. Consecuencias del financiamiento del terrorismo: pérdida de la reputación de un país, pérdida de relaciones comerciales con otros países, sanciones personales, institucionales de tipo penal, tipo administrativa, laboral y patrimonial, entre otras. Tipificación del delito de terrorismo y su financiación dentro del Código Orgánico Integral Penal. Este delito se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como delito autónomo desde el 2014, de acuerdo al artículo 366, financiación del terrorismo, artículo 367, y falsa incriminación, artículo 368. La Unidad de Análisis Financiero y Económico es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. Uno de los objetivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico
es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y demás sectores económicos del país para evitar que sean utilizados para el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Quiénes son los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico? Son aquellas personas naturales y jurídicas que realizan las actividades económicas descritas en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos a través de la entrega de reportes previstos en la mencionada ley y de acuerdo a la normativa que en cada caso se dicte. Ahora bien, hablemos de los organismos internacionales vinculados al sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, como es la Organización de las Naciones Unidas, ONU, primer organismo internacional en emprender acciones para combatir el lavado de activos sobre una base universal. La ONU tiene capacidad de aprobar tratados o convenciones que deberán ser aplicados en los países miembros una vez que dicho país haya firmado, ratificado y aplicado la convención. Convención de Viena, denominada así por la ciudad donde fue firmada, cuenta con la participación de 169 países y trata sobre las medidas para combatir el tráfico ilícito de narcóticos y los problemas conexos de la aplicación del convenio. La Convención de Palermo contiene una serie de medidas para combatir la delincuencia organizada y compromete a los países que ratifican esta convención a aplicar sus medidas mediante la aprobación de leyes nacionales. La resolución 1373 del Consejo de Seguridad fue aprobada el 28 de septiembre de 2001, tras los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center. Insta a los Estados miembros a aplicar una serie de medidas destinadas a reforzar su capacidad jurídica e institucional para combatir las actividades terroristas. La resolución 1267 fue aprobada el 15 de octubre de 1999, la misma que establece sanciones contra el Estado Islámico de Irak, Al-Qaeda y los talibanes. Exige también que los estados apliquen 3 tipos de medidas contra las personas y entidades designadas: congelación de activos, embargo de armas y prohibición de viajar. Programa Mundial contra el Lavado de Activos. Este es un proyecto de investigación y asistencia, cuyo fin es incrementar la eficacia de las medidas internacionales contra el lavado de activos, mediante el ofrecimiento de conocimientos técnicos, adiestramiento y asesoría a los Estados miembros que lo soliciten. Y finalmente tenemos el Comité contra el Terrorismo, encargado de supervisar el desempeño de los países miembros en el desarrollo de una capacidad mundial contra el terrorismo. Continuando con los organismos internacionales vinculados al sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, también tenemos al Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. El GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989, cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las políticas primarias publicadas por el GAFI son un conjunto de 40 recomendaciones que constituyen el estándar internacional para el control y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las mismas fueron diseñadas con la intención de que sean implementadas en los diferentes países observando la legislación local vigente. Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. Formula estándares y lineamientos de supervisión tales como declaración de principios sobre lavado de activos, principios básicos de las operaciones bancarias y debida diligencia con el cliente. La declaración de principios sobre lavado de activos tiene 4 elementos básicos: identificación adecuada del cliente, estándares éticos elevados y cumplimiento de las leyes, cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes, políticas y procedimientos para observar la declaración. Grupo Egmont. Este grupo tiene como fin ofrecer un foro a las unidades de inteligencia financiera que ayude a mejorar el apoyo dado a cada uno de sus programas nacionales.
Este apoyo incluye ampliar y sistematizar el intercambio de información de inteligencia financiera, mejorar los conocimientos técnicos y aptitudes del personal, promover una mejor comunicación entre las WIFs a través de herramientas tecnológicas, así como apoyar y acompañar a la creación de nuevas unidades de inteligencia financiera en el mundo. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El Gafilat fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. El Gafilat es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera GAFI. Apoya a sus miembros en la implementación de las 40 recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo y las evaluaciones mutuas. Hablemos sobre las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. Las 40 recomendaciones del GAFI establecen medidas que los países deben implementar para que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sea eficaz. Requiere que todos los países estén alineados en la misma dirección. Las 40 recomendaciones del GAFI son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las mismas incluyen una serie de medidas financieras legales y de conducta que los países deben llevar adelante en su mayoría basadas en instrumentos legales internacionales, Convención de la ONU y de organismos supervisores. Además, se incluyen medidas de cumplimiento para el sector público y privado. Estas recomendaciones aumentan la transparencia y habilitan a los países a tomar acciones contra el uso ilícito del sistema financiero. Entre estos lineamientos tenemos: identificar los riesgos y desarrollar políticas y coordinación interna, luchar contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados, establecer poderes y responsabilidades, por ejemplo, autoridades investigativas de orden público y de supervisión, y otras medidas institucionales. Mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información sobre el beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas. Facilitar la cooperación internacional. De las 40 recomendaciones del GAFI, a continuación se mencionan aquellas con mayor relevancia para los sujetos obligados. Recomendación 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo. Los países deben identificar, evaluar y entender sus propios riesgos ante el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Recomendación 10. Debida diligencia del cliente. Los sujetos obligados deben aplicar e implementar medidas de debida diligencia del cliente al inicio y durante la relación comercial. Recomendación 11. Mantenimiento de registros. Debe exigirse a los sujetos obligados que mantengan todos los registros sobre las transacciones y conservar todos los registros a través de medidas de debida diligencia para que éstas puedan cumplir con rapidez con las peticiones de información solicitadas por las autoridades competentes. Recomendación 12. Personas expuestas políticamente. Debe tomar medidas razonables para determinar que el cliente o el beneficiario final es una persona expuesta políticamente. Se tomen medidas razonables para ampliar la información y verificación de esta. Recomendación 13. Debe exigirse que además de ejecutar medidas normales de debida diligencia, reúnan información suficiente sobre la institución representada que le permita comprender cabalmente la naturaleza de los negocios del receptor y determinar, a partir de la información disponible públicamente, la reputación y calidad de supervisión, incluyendo si ha sido objeto o no a una investigación sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo o a una acción regulatoria.
Recomendación 15. Nuevas tecnologías. Los países y sus sujetos obligados deben identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo que pudieran surgir respecto a desarrollo de nuevos productos y prácticas comerciales o el uso de tecnologías nuevas o en desarrollo. Recomendación 16. Transferencias electrónicas. Se debe asegurar que las instituciones financieras incluyan la información sobre el originador que se requiere, así como las informaciones requeridas sobre beneficiario. Recomendación 17. Dependencia en terceros. En caso de delegar a un tercero, este estará sujeto a los requisitos de debida diligencia del cliente y mantenimiento de requisitos de acuerdo a la recomendación 10 y 11. Recomendación 18. Controles internos y sucursales y filiales extranjeras. Implementar programas contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo políticas y procedimientos entre matriz, filiales y subsidiarias. Recomendación 19. Países de mayor riesgo. Se deberá aplicar medidas de debida diligencia del cliente ampliadas a las relaciones comerciales y transacciones con personas naturales y jurídicas e instituciones de países considerados de mayor riesgo por el Gafi. Recomendación 20. Reporte de operaciones sospechosas. Si el sujeto obligado tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal o están relacionados al financiamiento del terrorismo, debe por ley reportar a través del ROI a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Recomendación 21. Revelación, tipping off y confidencialidad. Proteger a quienes generan información para prevenir el delito de lavado, así como prohibir por ley la revelación de dicha información y fuentes. Recomendación 22. APNFD. Debida diligencia del cliente. Se debe aplicar la debida diligencia en las recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17. Recomendación 23. APNFD. Otras medidas, a más de las recomendaciones de la 18 a la 21, y se aplican a todas las actividades y profesiones no financieras, la obligatoriedad de reportar operaciones inusuales e injustificadas a abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores, comerciantes de metales y piedras preciosas, proveedores de servicios societarios y de fideicomisos. Recomendación 24. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas. Las autoridades deberán asegurar que exista acceso a información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas. Recomendación 25. Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas. Igual que la recomendación 24, esta debe aplicar para todas las estructuras jurídicas como fideicomisos expresos. Fondo Monetario Internacional. En su página oficial, este organismo determina el alcance de sus funciones que a continuación se detalla. Promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. Asimismo, facilita el comercio internacional, promueve el empleo y un crecimiento económico sostenible y contribuye a reducir la pobreza en el mundo entero. El FMI es administrado por 190 países miembros a los cuales les rinde cuentas. Otro organismo internacional en la materia es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, una organización de más de 100 países y jurisdicciones diferentes. Organización Internacional de Comisiones de Valores. Es una organización de comisiones e intermediarios de valores que tienen la responsabilidad cotidiana de encargarse de la regulación de los valores y la administración de las leyes de valores en sus respectivos países.